un tema un tanto lineal dentro de la gestión pública que involucra procesos, actuaciones administrativas, pero considero que en el tiempo que me ha dado los organizadores voy a tratar de enmarcarme a cómo se estructura algunas ideas principales dentro de la administración pública. Para empezar, si me permiten, por favor, compartir pantalla. Muy bien, algunos datos importantes a modo de preámbulo. Creo que esta es la última clase y básicamente debemos de señalar que dentro de la estructura, ¿sí?, administrativa o la gestión pública o la administración pública, básicamente se va a estructurar en mérito a determinadas actuaciones administrativas a los que vamos a llamar procesos. Estos procesos van a estar o van a servir básicamente para dos elementos: regular, ¿sí?, las actuaciones de gestión, planificación, dirección, ejecución y control, y sobre todo la correcta administración de los recursos del Estado. En el Perú existen tres tipos de recursos que se gestionan: los recursos patrimoniales, a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, los recursos eh, presupuestales, que básicamente van a gestionarse en el marco del presupuesto o del Sistema Nacional del Presupuesto Público, y por último, el Sistema Nacional de Recursos Humanos. Otra idea importante antes de poder hablar de todo esto es hablar de qué es un sistema administrativo, puesto que los sistemas administrativos son un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas que van a permitir regular y administrar de manera eficiente el recurso previsto. Entonces, en el Perú, una idea básica y por donde tenemos que empezar es que las actuaciones de la gestión pública se van a materializar de la siguiente forma. Gestión pública va a estar en relación al cumplimiento de objetivos, metas, procedimientos, mecanismos. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos o fines que persigue la administración pública. Entonces vamos a poder llegar a una primera idea base. Una administración pública es más o menos eficiente en tanto cumple sus objetivos institucionales. Pero además, para poder alcanzar esos objetivos institucionales, necesitamos gestionar recursos, sistemas administrativos, procesos, actuaciones administrativas, ¿no? Sancionador, fiscalización, regulación, prestación de servicios públicos, etcétera. Pero hay algo interesante. Toda esta actividad se va a materializar en los servidores civiles. Es importante determinar este elemento porque el ejercicio o la actuación administrativa recae en los servidores civiles, quienes son ultérrimamente quienes permiten movilizar la maquinaria de las instituciones públicas. Son los servidores civiles. La deficiencia, eficiencia o ineficiencia de la administración pública va a recaer en el servidor civil y en la capacidad administrativa que tiene. Los grandes problemas y conflictos que se dan en la actualidad en las diferentes instituciones públicas, ya sean barreras burocráticas, temas relacionados a la corrupción u otros infinitos que podemos señalar, se materializan en los servidores civiles. Y esa es la idea básica con la que vamos a desarrollar la clase del día de hoy, porque no se podría mover toda esta maquinaria llamada administración pública si no se gestiona de manera eficiente los recursos humanos. Pero hay una idea interesante: la función pública. Si yo les preguntara ahora y les diría, ¿las entidades del Estado realizan función pública, sí o no, doctores?
Repito la pregunta, ¿las entidades públicas realizan función pública, sí o no? Si tu respuesta fue efectivamente, porque es más que obvio, déjame decirte que es incorrecto, porque la función pública es una actividad, ya sea de carácter temporal o permanente, dependiendo de la relación contractual. Incluso se define de manera remunerada o honoraria, porque hay servidores civiles que pueden trabajar o que pueden prestar sus servicios, no necesariamente trabajar de manera honoraria, como por ejemplo los regidores municipales, los jueces de paz no letrados, u otro funcionario o asesores, por ejemplo, que existen dentro de los diferentes niveles de gobierno que trabajan o que prestan sus servicios de manera honoraria. Pero una de las características o la característica más importante es que siempre la función pública va a ser realizada por una persona natural y en representación del Estado. Es más, el término servidor público hace justamente referencia al que sirve, ¿no? O al que presta servicios, o al que tiene la capacidad para prestar los servicios. Por eso el término servidor público. Otras definiciones, incluso en nuestra constitución política, en el artículo 39 se hace mención a los trabajadores públicos. Y acá pareciera que estamos ante una confusión, ¿no? De terminología, ¿no? Porque muchas veces se utilizan diferentes términos para referirse al servidor civil. Se utiliza el término trabajador público, servidor civil, servidor público, empleado público, pero todo hace referencia, y la ley del empleo público hace mención a ello, aquellos que ejercen función pública, que en el marco del Sistema Nacional de Recursos Humanos serían los servidores que ejercen función pública. Entonces, en la práctica, estimados amigos, esto es importante señalar, que ya dentro de la organización o viendo un poco la administración pública en otros países, se utilizan términos tales como el de funcionario público, el oficial gubernamental, que se utiliza, por ejemplo, bastante en Argentina, en Paraguay se utiliza el término para referirse como oficial gubernamental o comúnmente también llamado como los servidores públicos, que ellos, pero en todos existe una hilación básica, todos están en el marco de desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado. Y hay algo interesante, existen servidores públicos que también van a ser designados o electos, ¿sí? Entonces, eso es un dato importante. En el Perú hay servidores civiles que van a ser elegidos. Como en primeras palabras, o para el Sistema Nacional de Recursos Humanos, el primer servidor que existe en el Perú es el presidente de la República. Los alcaldes todos se podrían considerar servidores civiles en el marco de esta actuación o este ejercicio administrativo. Muy bien. Entonces, eso como algunos datos importantes. La ley orgánica, incluso el Sistema Nacional de Control, que a cargo de la Contraloría General de la República, define como servidor público a toda aquella, independientemente del régimen laboral, y no se olviden que en el Perú más o menos conviven entre 14 y 15 regímenes laborales, ¿sí? Entre los especiales y los generales, y eh, y que todos viven esta actividad administrativa, ¿no? Dentro de esto, de esta actuación estatal, eh, independientemente de la relación contractual que señalan. Pero acá hay algo interesante, que la ley del servicio o la Contraloría General ha señalado algo interesante, porque puede existir servidores civiles en el Perú que no necesariamente pueden estar sujetos a un régimen laboral. O sea, el típico caso, por ejemplo, de los, eh,
locadores de servicio. Porque si nos vamos a una relación estrictamente jurídica o estrictamente contractual, los servidores o los locadores de servicio no podrían considerarse servidores civiles, porque obviamente la relación que tienen no es de carácter laboral, es de carácter civil. Pero la Contraloría dice algo interesante. Sin embargo, si estos señores realizan labores de función pública en la práctica, es decir, realizan actividad administrativa, tienen el comportamiento de un servidor civil, para la Contraloría y para las responsabilidades de la misma, deben considerarse como servidores, ¿sí? De carácter, de responsabilidad y deben considerarse en la práctica como servidores civiles. Es como hacer una aplicación del principio de primacía de la realidad, pero a la inversa, ¿no? Entonces, considero eso como un dato importante para entender la naturaleza de, de la actuación administrativa. ¿Sí, doctores? Entonces, datos necesarios de conocer. ¿Qué más vamos a tener en este punto? Debemos de señalar, ¿sí? Que también el Código de Ética de la Función Pública establece algo interesante. Establece, ¿sí? Las características y las condiciones que debe guardar, ¿sí? Que debe guardar un servidor civil, porque el hecho de asumir el servicio civil o cualquier actividad administrativa, independientemente cuál sea, implica un nivel de responsabilidad. ¿Sí? Existe un gran nivel de responsabilidad dentro de la actuación o de la actividad administrativa. Y ustedes, y los que me escuchan, que la mayoría son abogados, existen tres tipos de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad penal, ya sea por la comisión de delitos contra la administración pública o delitos, ¿sí? De corrupción de funcionarios. Existe responsabilidad civil. La Ley de Procedimiento Administrativo General señala que las instituciones públicas y solidariamente los servidores civiles son responsables de los daños que se pueda ocasionar a terceros o al interés público en el ejercicio de las funciones o las actividades que realizan. Entonces, eso también es un detalle importante. O tres, existe responsabilidad administrativa. Entonces, eso, estimados amigos, debemos de considerar, ¿no? Y la responsabilidad administrativa a través, ¿sí? De los procedimientos, ¿sí? Administrativos disciplinarios. Entonces, eso es un detalle eh, importante, ¿no? Muy bien, entonces, y debemos de considerar eso, ¿no? Y es más, debemos de sumar esa responsabilidad administrativa disciplinaria, la responsabilidad que van a tener en el ejercicio sancionador, si bien se ha limitado esto, las personas que son responsabilizadas por la Contraloría General de la República. Entonces, por ahí el tema de la ética en cuanto a la responsabilidad pública de los servidores civiles. Y algo que nos interesa en clase, algo importante. ¿Qué son los recursos humanos? Debemos de señalar que los recursos humanos van a estar en relación eh, o se va a entender de diferentes formas. Muchos hacen referencia de manera clásica o de manera un tanto retrógrada, antigua, que los recursos humanos son la fuerza de trabajo, el trabajo que se aporta a la empresa o a la entidad pública, los trabajadores, o en el mejor de los casos, que son parte de los procesos de gestión, ¿no? Realizan actividades, funciones para que esta maquinaria llamada administración pública funcione. Pero de verdad debemos ver los recursos humanos de una forma tan lineal. Debemos ver a los recursos humanos
como mera relación contractual, porque acá también sumaríamos, ¿no? Esa idea de carácter contractualista que se tiene, ¿no? Que creer que los servidores públicos, ¿sí? Tienen una, o eminentemente la labor que realizan es de carácter contractual, ¿no? Entonces, esa es otra idea que bastante se propagandiza o se pone de conocimiento, ¿no? O sea, creer que la administración pública o que los recursos humanos son meramente procesos dentro de la gestión. Pero ya en la actualidad, y no digo que porque sea actual sea mejor, sino que en mérito ya a la adaptabilidad y a la naturaleza que existen, se tiene la idea de los recursos humanos, ¿sí? Como un eje de toda actividad organizacional. Esta postura finalista o funcional de, de los recursos humanos nos trae una idea bastante interesante. Oye, necesitamos una actuación organizacional, es una estructura, pero es el eje principal. Si no hay recursos humanos, nada funciona. Entonces, esa es la idea base que se maneja para entender la naturaleza de los recursos humanos en la actualidad. Es la columna vertebral de la gestión. Oye, ¿dónde aterriza toda la actividad? Por más mecánica que sea, sistemas administrativos, SIAF, SIGA, revisas el CACE, necesita alguien que articule, necesita alguien que lo maneja. Los vehículos, los sistemas no se pueden utilizar por el simple hecho de que sean sistemas. El tema no funciona y no va por ahí. ¿Sí? Entonces, si los recursos humanos no están bien, si los recursos humanos no se funcionabilizan, si los recursos humanos no son el eje central para el desarrollo de la administración pública, mm, y creemos que solamente son fuerza de trabajo o relación contractual, no estaríamos, seguiríamos pensando como post-revolución rusa o la revolución industrial, que era meramente fuerza de trabajo, ¿no? Y en la actualidad hay muchos elementos que van a dimensionar la gestión de los recursos humanos, como por ejemplo las relaciones sociales, la conducta, la calidad de la salud y en el trabajo, la cultura organizacional, o sea, hay elementos humanos que se han agregado a la actividad de la gestión de los recursos humanos. Ya no es un tema lineal, sino es un tema que necesariamente se tiene que funcionabilizar. ¿Sí, amigos? Entonces, detalle importante. Listo, seguimos. Seguimos. Otra idea importante que se debe considerar en la gestión de los recursos humanos es el concepto de capital humano, que básicamente se debe entender como un elemento diferenciador en la administración pública. Parte de un principio interesante. Nadie es igual a nadie. Todos somos diferentes y por más duro que parezca, todos podemos aportar de forma diferente a la actividad pública, al trabajo o a la administración. O sea, ese es el elemento principal de del estudio, ¿no? De la actuación administrativa o del ejercicio administrativo. O sea, ¿por qué, ¿por qué se estudia el concepto de capital humana? Porque nadie se parece a nadie. Porque parte de un elemento que todos somos diferentes y que algunos van a tener mayor experiencia, otros van a tener mayor formación académica, otros van a tener mayores capacidades sociales, incluso va a haber personas que van a tener mayor capacidad de resolución de conflicto, incluso otros van a tener mayores experiencias. Entonces, el aporte, y incluso podríamos decir, va a haber personas
que van a tener mayor compromiso en relación a las labores que realizan. Es algo que existe y que debe partir la administración de los recursos humanos desde ese presupuesto. Todos somos diferentes. ¿Sí, amigos? Entonces, eso como un dato necesario de entender para poder ver cómo funciona la administración pública, ¿no? De cómo se dinamiza la administración pública. Listo. Muy bien. Entonces, dentro de esa, y entonces la importancia de gestionar los recursos humanos, porque hoy ya me han dicho hay que hablar sobre la gestión de los recursos humanos. Entonces, si hemos hablado del capital humano, hemos hablado de qué son los recursos humanos, eh, ahora es necesario de señalar que gestionar esos recursos humanos implica una cantidad o una gestión de procesos que permite mejorar los procesos y sobre todo mejorar el ejercicio de la función pública en relación a la productividad del Estado. Seguro hay un término que en este curso de gestión pública muchos de ustedes lo han escuchado y es el concepto de gestión de procesos o gestión por resultados. Ya, la gestión por resultados se resume en eso, en que debemos de mejorar la productividad, pero en el marco de las actividades que nacen dentro de la administración pública. O sea, ¿cómo mejoramos los procesos en la administración pública? Básicamente, mejorando la calidad de los servicios, mejorando, modernizando, o sea, eliminando barreras burocráticas, eliminando eh, o, o dinamizando, por ejemplo, gobierno digital, dinamizando, por ejemplo, transparencia pública y otros elementos que trae la modernización. Pero ulteriormente no se puede implementar ninguno de estos procesos si no parte por el elemento humano. Entonces, hablar de competitividad, hablar de productividad, hablar de mejora de procesos, sería casi imposible en el modelo que tenemos si es que no se mejora la gestión de procesos. Es sencillo. O sea, muchas veces hemos hablado de estos elementos, pero no nos hemos dado cuenta que la actuación y el ejercicio de mejora nace de quien lo articula. Y esto no es algo que yo me he inventado, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos lo dice. Por eso existe un sistema de gestión del rendimiento, que lamentablemente es el sistema menos implementado, pero tal vez el más importante. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más vamos a tener en en esto? ¿Por qué es importante? Porque la gestión de recursos humanos va a permitir asignar las personas correctas, generar un proceso de institucionalización. Y muchos se preguntan, ¿y qué es la institucionalización, profesor? La institucionalización se resume en algo sencillo, que se tengan las cosas claras en la administración pública. Porque podríamos hablar de procesos, podríamos hablar de mejoras, podríamos hablar de los procesos de institucionalización. Pero ¿cuándo se vuelve funcional o institucional algo en la administración pública? ¿Cuándo? ¿Sí? El ciudadano presenta una solicitud y se le cumple en los plazos. Cuando un proveedor entrega un producto o entrega un bien y sabe que se le va a cumplir en los plazos previstos de la norma. Eso se llama institucionalización. Cuando, por ejemplo, el vecino ¿sí? Sabe a qué hora el camión de basura va a ir a recoger la basura que dispone en la vía pública. Esos son procesos de institucionalización. Tener las cosas claras y cumplir sobre todo los procesos de manera eficiente. Muy bien. Fortalecer una cultura laboral en el marco de los principios morales y la ética profesional. Podríamos hacer una clase de ética pública, de ética en la función pública, pero básicamente todo se resume en el ejercicio
práctico y funcional de cada actor administrativo. No puede existir una ética teórica, no existe una actuación ética que se basa en la teoría, ¿no? Nos hemos acostumbrado a la teoría, al estudio, a hablar de Platón, a hablar de Aristóteles, a hablar de Cicerón, a hablar de las teorías modernas sobre la ética, pero la ética se vive, la ética es una actuación práctica y si eso, y algo que todos están de acuerdo, pero que muchas veces no lo practicamos, es que la ética se contagia. Si alguien no es ético o es antiético, y eso lo deben saber, no, eso se contagia, ¿sí? La ética, o sea, por ejemplo, si alguien se permite los actos de corrupción dentro de la actuación pública o los actos antiéticos, es normal que los subordinados o los compañeros lo hagan, se normaliza lo antiético. Entonces, amigos, eso es un dato importante, ¿no? Que debemos de considerar. ¿Qué más? Contar con planes de carrera, ¿sí? Contar con planes de carrera que permitan motivar, ¿no? Al desarrollo de los empleados públicos. Es triste saber que menos del 10% en el Perú tienen, o de los trabajadores dentro del servicio público, no tienen planes de carreras estables. O sea, la mayoría, hay personas que han trabajado en un régimen laboral 20 años y siguen percibiendo lo mismo de hace 20 años. Es una realidad que existe en la actualidad y que obviamente va a seguir existiendo si no se busca planes para aumentar la carrera. Por ejemplo, el decreto legislativo 276 es un decreto bastante antiguo y que básicamente eh, está en desfase, ¿sí? Creo que hay muy pocos jóvenes que se preocupan por o que quieren trabajar en este decreto legislativo. El sistema Servir, ¿sí? La 30.057, no se ha llegado hasta la fecha a implementar ni siquiera en el 50% de las instituciones públicas y creo que eso es una, una cosa que nos debe preocupar y que se está convirtiendo lamentablemente en un sueño, ¿no? Una quimera que muchos aspiran, pero que muy pocos, tanto servidores civiles como instituciones públicas, lo quieren implementar. ¿Qué más? Se garantiza la gestión, ¿no? De recursos humanos, el capital humano, se busca garantizar que los procesos de recursos humanos estén optimizados y sean transparentes. No se olviden, en la administración pública todo se basa en el marco del principio de transparencia. Todo. O sea, desde cuánto gana un fiscal hasta cuánto gana o desde cuánto o hasta el informe que hiciste en la mañana, salvo la protección de datos personales, ¿no? Las reglas que establece información reservada, secreta y o confidencial de acuerdo a la ley de protección de datos de transparencia pública. Además, es importante señalar que el hecho de que cumplamos con todas estas labores nos va a permitir cumplir con algo que se llama el ciclo de contratación. La contratación pública, ¿sí? O la contratación pública laboral tiene un ciclo. Ese ciclo tiene una dinámica bastante interesante y esa dinámica se basa en el, en la vida, ¿no? La contratación, la relación contractual tiene un ciclo, ¿no? Desde el día uno, o algunos dicen desde que un trabajador ganó una plaza o generó un tipo de relación jurídica con la administración pública, hasta el día de su desvinculación, ya sea por cese, por despido u otra situación que termine esa relación contractual. Pero ese ciclo necesita ser administrado. ¿Y cómo se administra? El sistema de recursos humanos administra legajos, prevé horarios, prevé, por ejemplo, el tema de
de remuneraciones, ¿no? Porque a veces creemos que recursos humanos para lo único que sirve es para pasar planillas, ¿no? Entonces, o para prever situaciones de control, ¿no? Pero recursos humanos es más, ¿no? Recursos humanos, como ya hemos visto, tiene diferentes actuaciones y diferentes elementos en la práctica administrativa. ¿Qué más vamos a tener acá? Reducir costos de improductividad e incrementar el rendimiento. Esto es una labor que el mismo Servio reconoce que todavía estamos en pañales, porque no existe un elemento fijo, un elemento funcional que permite prever, ¿sí? O que permita controlar, ¿sí? O que permita, ¿sí? Eh, reducir la improductividad. O sea, no existe la fórmula, en, en algunas instituciones está viendo la gestión por resultados, pero no existe una fórmula mágica para decir, oye, sabes, esto es productivo o improductivo. Lo que se está empezando a trabajar es en mérito a metas, ¿no? Pero a veces esas metas pueden ser relativas, ¿no? O sea, ¿cómo yo mido la labor de una situación que es más compleja que otra? O sea, ustedes mismos saben que en el mismo derecho hay situaciones que implican mayor complejidad dependiendo el nivel de responsabilidad y los grados y la carga procesal que puede existir, ¿no? O sea, no todos los procesos son iguales, pero muchas veces se mide la productividad, por ejemplo, en mérito a la cantidad de procesos que se llevan, o en los juzgados, por ejemplo, en la cantidad de sentencias que se emiten. O sea, no sé si tiene el mismo nivel de carga un caso que tenga 50 implicados en temas de corrupción de funcionarios que un caso que implique temas de familia. No digo que uno sea más importante que el otro, sino el nivel de complejidad y el nivel de análisis son distintos. Entonces, esas situaciones variopintas, o por ejemplo, si queremos ir al lado tributario, tengo amigos que trabajan en el tribunal fiscal, o sea, no es lo mismo ver una empresa, controlar una MIPE o sacar una resolución o un procedimiento sancionado para una MIPE que para, por ejemplo, el puerto de Chancay o para los concesionarios de la línea del metro de Lima. No es lo mismo. O sea, existe una situación que implica actuaciones variopintas y eso es algo que en la administración pública necesita funcionabilizarse. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a hablar del Sistema Nacional de Recursos Humanos. Entender que es un sistema, es un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas que permiten, ¿sí?, regular la administración de los recursos o gestionar, en este caso, los recursos humanos en el sector público. Queremos ver cómo se administran las planillas. Revisa las reglas que establece el sistema. Ojo, algo que debemos de entender es que el sistema administrativo no es lo mismo que la institución o el ente rector que administra el sistema administrativo. Son dos actuaciones distintas. El sistema administrativo, ¿sí? El sistema administrativo, ¿qué es? Es un conjunto de principios, normas. Por ejemplo, en el Perú, el sistema administrativo lo tiene el ente rector y además hay oficinas de recursos humanos y hay un conjunto de principios y hay un conjunto de normas y hay un conjunto de lineamientos para administrar esos recursos humanos. A todo eso vamos a llamar sistema. Existe un ente rector, alguien que se carga la chamba de velar porque esos recursos humanos se gestionen de manera ordenada, de manera coordinada. Para eso existe el servir. Entonces, el servir es el sistema de recursos humanos y estos establecen los lineamientos que se van a emitir dentro de la administración pública. Y este sistema, por ejemplo, define cómo se administra estos recursos, determina, por ejemplo, en el Perú, cuáles son las familias y los puestos que deben existir dentro del sistema, establece, por ejemplo, cómo se capacita o qué se debe de capacitar dentro del sistema de recursos humanos,
establece cuáles son las familias y los puestos que se deben establecer. El régimen disciplinario a los servidores civiles es regulado también por el sistema, o cómo se administra, o cuáles son los lineamientos para gestionar los instrumentos de gestión, también están dentro del sistema administrativo. Pero como todo sistema, tiene una estructura y debe tener un subsistema, o sea, todo sistema administrativo está regulado o tiene que tener necesariamente un subsistema. Muy bien, ese subsistema o esos subsistemas en el Perú son siete, así como las siete notas musicales o los siete enanos de Blancanieves, hay siete subsistemas. ¿Y qué? Es toda una estructura que permite administrar de manera eficiente los recursos humanos. Por ejemplo, planificación de políticas de recursos humanos. Esto lo determina el sistema administrativo en el marco de la Política Nacional de Gestión de Recursos Humanos. En el Perú existe una política nacional que gestiona RH, ¿sí? Que gestiona la actuación de recursos humanos y que básicamente van a delimitar los principios, las normas, los procedimientos para prever esta gestión. Existe algo que se llama la organización del trabajo y su distribución, ya, donde vemos los manuales de administración, ¿no? Por ejemplo, los manuales de perfil de puestos o los manuales que regulan la administración de los puestos. Esta es en el sistema, en el subsistema de organización del trabajo y su distribución, ¿no? Todo aquello que está relacionado a instrumentos de gestión o actuación dentro de los instrumentos de gestión tienen que ver con este sistema administrativo. ¿Qué más? La gestión del empleo, ¿no? Lo que a muchos nos dice, esto es recursos humanos, ¿no? A lo que muchos están identificados con los recursos humanos, la gestión del empleo. Desde la incorporación, ¿no? O sea, involucra los procesos de selección, los procesos de vinculación, los procesos de inducción y el famoso periodo de prueba. Dentro de la administración pública lo vamos a encontrar dentro del sistema de periodo de prueba, ¿no? Que básicamente el nuevo sistema de recursos humanos prevé un periodo de prueba. Y además está el otro gran elemento dentro de la gestión del empleo, la administración de los legajos, el control de asistencia, ¿sí? El desplazamiento de los servidores civiles, los procedimientos disciplinarios y la desvinculación administrativa. Las formas de desvinculación también están reguladas dentro del sistema de gestión del empleo. Vamos a encontrar otro sistema, ¿sí? En relación a la gestión de la compensación. Básicamente, este sistema de gestión de la compensación va a regular dos elementos básicos. La administración de las compensaciones, es decir, la actuación de la remuneración, y el otro, la famosa administración de pensiones, ¿no? El régimen pensionario. Otro subsistema que vamos a encontrar dentro de este modelo peruano, del modelo peruano de gestión de recursos humanos, es el sistema de gestión del rendimiento, que busca en la práctica evaluar el desempeño. Hay instrumentos para evaluar el desempeño que van desde encuestas hasta mecanismos prácticos, ¿no? Como la actuación por ejemplo, el análisis del trabajo, la valoración del trabajo de los servidores civiles. Entonces, y es un sistema, como lo comenté hace unos minutos, que todavía está en pañales. No hemos aprendido a evaluar el rendimiento. Yo creo que por un factor básico de que estamos acostumbrados a trabajar el día a día, en la práctica, los resultados, la labor última y no mejorar los procesos. Por eso es casi imposible en nuestra realidad, ¿sí? La evaluación del desempeño.
Muy bien. Después viene la gestión del desarrollo y la capacitación. Cuando hablamos de la gestión del desarrollo y la capacitación, hemos tomado conciencia de que necesitamos, ¿sí?, capacitarnos, de que existe una necesidad inminente de prever la gestión de la capacitación. En la actualidad es imposible decir no nos podemos capacitar. Todos los sistemas administrativos realizan capacitaciones. Tenemos la escuela de control, tenemos la escuela de la OCE, tenemos la escuela de el propio Servir, y todas son gratuitas para cualquier tipo de servidor civil, salvo cursos especializados que requieren un nivel de vinculación a ese sistema administrativo, pero los demás cursos son públicos. Y este sistema también ve el tema de la progresión de la carrera, ¿no? El proceso de evaluación para que exista, ¿sí? Eh, un aumento tanto de capacidades administrativas como de compensación en relación a esa progresión, ¿no? Como le dije, esto es otro tema, otro de los talones de Aquiles que existe dentro de la administración pública, la famosa progresión de la carrera, ¿no? Ya que hay sistemas que son estáticos, como el 27, perdón, como el 728 o el CAS, y que es un gran grueso de los servidores civiles que se encuentran en estos sistemas que son de carácter estático y que no tienen un sistema de progresión. Y por último, vamos a encontrar la gestión de las relaciones humanas y sociales, que está, por ejemplo, las relaciones laborales individuales y colectivas, o lo que se relaciona al derecho colectivo, ¿sí? Algo que se volvió de moda en pandemia fue la famosa seguridad y salud en el trabajo. Nadie sabía de este sistema hasta que apareció la pandemia y se empezaron a implementar los famosos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, el tema de bienestar social, el tema de cultura y clima organizacional y el tema de comunicación interna. Entonces, se dan cuenta que se ha involucrado también un elemento bastante humano a la actualidad al sistema de recursos humanos. O sea, hay que dejar de pensar que los recursos humanos solamente son planillas, o solamente son procesos de selección, o solamente es compensación, o en el peor de los casos solamente son disciplinarios, sino que también tiene un elemento humano, que es el sistema de relaciones humanas y sociales, que se preocupa por su individuo. Ahora, el reto está dónde o cómo se implementa, ¿sí? Y por último, quería hablarles de cómo se conforma el sistema de los recursos humanos, que básicamente involucra tres sistemas, ¿no? O tres autoridades básicas. Servir, que es el ente rector, que se va a encargar de la gestión de las políticas públicas nacionales y la interoperatividad en todos los niveles. Las oficinas de recursos humanos de cada entidad, ¿no? Que es el órgano básicamente que materializa o gestiona los recursos humanos dentro de las instituciones públicas. Y por último, el tribunal del servicio civil, ¿sí? Que básicamente el Tribunal del Servicio Civil es el órgano colegiado que se va a encargar de resolver en segunda y última instancia las controversias individuales y o colectivas que se suscitan entre entidades públicas y personas al servicio de la gestión administrativa. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a encontrar las apelaciones de los recursos eh, o las apelaciones del tribunal o de los regímenes disciplinarios, vamos a encontrarlo dentro del tribunal del servicio civil, vamos a encontrar, por ejemplo, las apelaciones que van a estar en relación a la remoción o a los cambios que se puedan dar dentro de la relación contractual laboral entre trabajadores y entidades públicas. Sí, estimados doctores, esto ha sido un recorrido maratónico para poder entender un poco cómo funciona el Sistema Nacional de Recursos Humanos en el tiempo que me han concedido eh, mi colegio del Colegio de Abogados de Ancash, y de verdad ha sido un gusto poder compartir esta clase pequeña, pero espero que haya tocado puntos principales sobre qué son los recursos humanos dentro de la actividad administrativa. De mi parte, eso es todo. No sé cómo está el programa. Si hay preguntas o consultas, sería todo de mi parte. Muy buenas noches. Ok,
No solamente existe un mecanismo de control, esto es bastante amplio, pero si nos vamos al propio sistema de control, existen básicamente dos formas de controlar no solamente los recursos, sino la función administrativa. Algo que se ha implementado que se llama control interno, que es básicamente la actividad que realizan las propias entidades de la administración pública. Es decir, oye, el Poder Judicial no trabaja de la misma forma que una municipalidad. Entonces, la forma de control de recursos humanos, de patrimonio, de presupuesto no es el mismo que vamos a encontrar en una municipalidad que tiene otro tipo de funciones o que un ministerio. Entonces, existe un control interno que es moldeable a la necesidad de la administración pública. Y existe algo que se llama el control externo, que básicamente existen políticas nacionales para controlar la gestión de recursos humanos, la transparencia pública, las denuncias a los entes rectores como a la Contraloría, los mecanismos o los actores que persiguen, ¿no? La incorrecta administración pública, como por ejemplo la fiscalía. O sea, existen elementos, ¿no? La misma prensa y el mismo control ciudadano son elementos que permiten controlar de manera eficiente los recursos humanos y en general todos los recursos de la administración pública. Em, si bien hoy hemos hablado de sistema de recursos humanos, la Contraloría hace de manera específica algo que se llama control administrativo. Es decir, el funcionamiento desde la gestión de los procedimientos administrativos, la gestión de los recursos, la planificación, la ejecución, por ejemplo, de la contratación pública y a todo aquello que vamos a llamar actividad administrativa, pero no algo que debemos de recordar y tener presente siempre es que la actividad, ya sea para responsabilizar o para buscar medidas correctivas o medidas preventivas, siempre es de carácter administrativo. La Contraloría no busca responsabilidad penal o busca establecer responsabilidad civil, simplemente su límite es ver sobre la actividad administrativa. ¿Sí, doctor? Puedes. Sí, 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 ¿se me escucha? ¿Cómo está? Eh, Buenas noches, doctora Addison. En principio, agradecer por esta disertación breve, pero bastante puntual. Quisiera formular la siguiente pregunta, o tal vez algún aporte en relación eh, a la última noticia, tal vez difundida bastante en redes sociales, en la prensa local, respecto a una grabación a trabajadores de la UGEL de aquí, de esta ciudad, ¿no? Quisiera una apreciación, justamente, usted ha hablado eh, cómo debe ser la administración de los recursos humanos dentro de las entidades públicas. Nos ha hablado bastante claro cuál es la función pública, ¿no? Cuál es la labor que desarrollan los servidores civiles, los empleados públicos o los funcionarios. Entonces, ¿cuál sería el análisis desde ese punto de vista? Es decir, desde una administración eficiente y eficaz de los recursos humanos, ¿cuál sería su perspectiva respecto a este video difundido, ¿no? En que, pues, en horario laboral, trabajadores del UGEL habrían estado departiendo en un local de expendio de comidas, ¿no? Eso, en principio, y como segundo punto sería qué responsabilidades acarrearían, ¿no? Civiles, administrativas, no lo sé. Gracias de antemano, estimado Alison. Gracias, doctor Jesús. Qué gusto ver. A ver, es un poco de mi parte, sería irresponsable tratar de presentar una crítica ética en relación, así es, a lo que ha suscitado, ¿no? Y todo lo no lo hemos visto. Primero, ver el grado de veracidad de las noticias. Ese es un primer elemento.
para ser objetivos es complicado analizar por una mera grabación un tema de responsabilidad. O sea, tendríamos que ver elementos que puedan indagar. El mismo hecho de ver si esa grabación que se hace a estos presuntos trabajadores o no trabajadores, eso es un supuesto, genera un nivel de responsabilidad y se puede imputar de manera objetiva o determinar ese grado de responsabilidad. Dos, si es que en caso fuera posible, y creo que a lo que nos incumbe a nosotros como servidores civiles, sí existiría un nivel de responsabilidad, considero por la propia figura administrativa de carácter administrativa, ¿no? Porque básicamente están realizando labores en horario de trabajo diferente a las funciones que se les ha encomendado. Eso está previsto dentro de las reglas disciplinarias que establece la ley 30.057. Si es que se probara que esto es cierto, entonces existe una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad o la consecuencia jurídica? El disciplinario es amplio. El disciplinario no involucra una responsabilidad sancionadora específica para ese tipo de actividades. Bien puede ser una amonestación, bien puede ser una suspensión, o incluso, si es que se ve el nivel de gravedad, una destitución. Sí, doctor Jesús, qué gusto verte, amigo. Siempre es bueno encontrarnos en este tipo de eventos. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a cada uno de ustedes, estimados colegas. También agradecer al doctor Ailson por su brillante exposición y contribución, en este caso en el mundo académico, respecto justamente al ámbito del derecho administrativo. También felicitar y agradecer a todos aquellos que están procurando, en coordinación con el Colegio de Abogados, de alguna manera implementar estos cursos que son de especialización y bueno, esa es una vocación de este nuevo consejo directivo, que de alguna manera nos preocupamos para que pueda fortalecerse el aspecto académico en nuestros agremiados y para ello pues nosotros estamos promoviendo los cursos con apoyo, en este caso, por ejemplo, a los amigos del Ministerio de Justicia, propiamente a la Defensa Pública de la provincia de Caraz, quienes hacen posible para que podamos todos compartir y degustar de estos espacios académicos. Asimismo, felicitar a aquellos que tienen ese compromiso de capacitarse y sacrificarse, pues, para de alguna manera contribuir a sus conocimientos, ¿no? Estar en un curso, en un diplomado que dura un tiempo determinado, es sacrificio y felicitarlos por eso. Y bueno, agradecer también a cada uno de ustedes y bueno, voy a pasar a clausurar el curso y esperamos pues que participen de de estos tres eventos, los tres diplomados que de alguna manera están siendo promocionados por un costo pues razonable. Solamente agradecerles y declarar pues clausurado el curso y muchas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias y buenas noches.